Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que ya está con nosotros, listo para compartir el menú de palabras que tenemos para ustedes. Claro, en esta ocasión nos toca en suerte transmitir en vivo el día en que este canal empieza una nueva etapa, la etapa de la televisión inteligente. Un gran esfuerzo de los directivos, un gran esfuerzo de todo el equipo que participa en este canal, productores, conductores, gente que propone, y en ese sentido pues nos da gusto participar de este compromiso de cómo hacerle para que a través de las palabras hacer para ustedes un programa que también pueda ser llamado un programa inteligente. En eso vamos a intentarlo. Aquí nuestro equipo con mi compañera Adriana Loaiza. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias, muy contenta. Arturo Ortega Morán, también escritor, colega, amigo. Y bueno, pues bienvenidos a los que están en casita o en el comedor de la oficina. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva etapa. Estamos estrenando imagen, estamos estrenando programación, así que estén muy pendientes. Y bueno, como dice Arturo, es un compromiso para nosotros honrar esta nueva, pues digamos, logotipo o eslogan de televisión inteligente. ¿Qué tenemos para hoy? Pues tenemos para hoy, honrando al Día del Trabajo, que fue el día de ayer. Traemos un menú súper rico de palabras relacionadas con el trabajo, con oficios que existen actualmente y oficios que ya expiraron, que ya no se renovaron, y además, ya saben, usos, frases, dichos, el buen decir, el buen hablar, así que quédense con nosotros. Y bueno, ¿qué creen? Que hoy no hay trivia, pero Águeda nos tiene una sorpresita. ¿Qué nos tienes, Águeda? Bienvenida. Así es, Adriana, el día de hoy no tenemos trivia, sino una pregunta, pero antes de decirles cuál es, pues yo les quiero decir que traemos una pregunta bastante rica en sonidos, y es que nuestra cultura se conforma de sonidos que escuchamos por las mañanas quizás, o sonidos que escuchamos en la calle, y creo que estamos bastante conscientes de muchos de esos sonidos, algunos del reino animal como la chachalaca o el sensontle de 400 voces, pues no nada más ellos tienen, sino que hay dos oficios, y es los que les traemos en la pregunta del día de hoy, que los podemos identificar por el sonido que hacen. A ver, ahí les va el primer oficio, escuchen bien. ¿De qué oficio será este sonido? Y a ver, aquí les va el segundo oficio. Estoy segura que usted los ha escuchado alguna vez en la calle y ha dicho, debe ser. Bueno, pues llámenos al 2020-8865 y díganos de qué oficio es el primer sonido y de qué oficio es el segundo sonido. Y comparta con nosotros esta parte, no de la imagen, sino de la audición de nuestra cultura mexicana. Llámenos, 2020-8865. Oiga, pues qué interesante está esto de los sonidos, porque sí es cierto, los sonidos de la calle nos hacen evocar épocas, nos hacen evocar lugares, y de pronto nos despiertan recuerdos de niños que decíamos, mira, eso sí es cierto, yo lo oía y es cierto que ya hace rato que no lo oigo. Y son oficios, justamente el tema que vamos a tratar hoy, pues aprovechando que apenas ayer fue el día 1 de mayo, día que llamamos Día del Trabajo. Así que, ¿qué te parecieron los sonidos? Me encantaron, y claro que me acuerdo de mi infancia, por supuesto. Ya te quiero así como, a ver, se me hace que es este o este otro, y me recuerda a los sentidos, porque claro, los sonidos nos evocan recuerdos, como los aromas también, ¿no? De repente cuando tú llegas a una casa y que huele a limpio, o que huele como a pan recién horneado, va directo a tu cerebro y despierta, pues ahora sí que la memoria, ¿no? Como que estimula el hipocampo. Bueno, pues llámenos 2020-8865, sí nos interesa mucho saber si a ustedes les pasa como a nosotros, que estos sonidos han despertado recuerdos, han despertado imágenes vividas o tal vez simplemente escuchadas. Mientras usted se anima a llamarnos,
Déjenme empezar a contar las primeras historias relacionadas con oficios. Bueno, pero lo tuyo es así como zapatero a sus zapatos. Claro, eso es A lo lo que tuyo. eso es lo que yo ahora más sé hacer. No es lo único que sé hacer, ¿verdad? Pero bueno, digamos que sí lo hago. Pero sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado, no hemos leído, no hemos usado la expresión zapatero a tus zapatos? Y esa la decimos para encarar al que se está metiendo en lo que consideramos que no debe, porque no es experto. Bueno, miren, la historia empieza ahí en esa imagen que están viendo ustedes como una evocación del momento en que un famoso pintor griego, que se llamaba Apeles, pintaba un cuadro de un personaje y a él le gustaba exponerlos después en la plaza pública. Bueno, todas las plazas son públicas, pero esta era más pública. Oiga, pues resulta que cuando expone el cuadro de ese personaje, va pasando un zapatero que se queda extasiado viendo el cuadro de Apeles y de pronto al llegar a ver las sandalias, nota que hay algo que no checa. Y le dice, óigame, no. Sí, le dice a Apeles, oye Apeles, mira, aquí la regaste, porque aquí las sandalias tienen esto y tienen lo otro. Y bueno, pues Apeles, yo creo que toma la crítica, se lleva el cuadro a su taller, lo compone el cuadro y dice, ahora sí ya no tiene nada malo, y lo vuelve a exponer en la plaza. Viene otra vez el zapatero y como vio que le hizo caso, entonces se siente autorizado para seguir criticando más cosas. No, espérame, oye, no, está bien que sí, pero Sí. no. Entonces sí, Apeles se le enojó o se le encara y le dice, no, espérame, zapatero a tus zapatos. Claro, momentito. Oye, pero esta historia sucedió hace mucho, hace unos 300 años antes de Cristo, mira. y si la conocemos es porque la escribió un escritor romano, Ajá. Plinio, que vivió ahí por a principios de la era cristiana. Y yo pienso que el hecho de que haya sobrevivido la frase nos hace pensar, nos hace saber que a través de la historia siempre ha habido personas que han tratado de meterse en lo que no les toca. Claro, y fíjate que claro que la usamos de esa manera, pero yo también la he usado y he escuchado que se usa cuando buscas una especialización. No me ha tocado, por ejemplo, que una persona quiere remodelar su casa y en lugar de pedir el apoyo de un arquitecto o un ingeniero, pues no, le dice, pues con todo respeto, pero a un señor de la obra, a un albañil, de que, ay, maestro, venga y arrégleme aquí. Entonces, pues él hace lo que puede, pero luego le reclaman y era como, pues zapatero a tus zapatos y también ve con el zapatero si quieres arreglar tus zapatos, ¿no? Y así hay muchos más casos de que, híjole, es que tengo un problema emocional. Bueno, pues voy con mi comadre a ver que me escuche y que me dé sus consejos. Pues no, para eso están los psicólogos también, ¿no? Ve Sí. con el zapatero cuando quieras arreglar tus zapatos. Respeto a las especialidades. Exacto, yo como que quisiera resaltar eso hoy en día. Pero fíjate, hay otra frase que también yo uso mucho, a ojo de buen cubero, ¿no? Eso de que le vas así como que tanteando, pero podemos llegar a pensar que el ojo de buen cubero es nomás al tanteo y al tanteo pues no correcto, pero no, vamos a ver la historia. Resulta ser que el cubero eran estas personas que hacían las cubas. Lo estamos viendo en pantalla, no las cubas que nos tomamos, ya aquí Águeda me echó ojos de, a ver, ¿cuáles? No esas Invita. cubas. Las cubas se les llamaba los barriles. ¿Se acuerdan como el Chavo del Ocho que se metía a su barril? Bueno, los cuberos hacían sus cálculos, ahí los estamos viendo, para que tuvieran la misma capacidad, la misma altura, el mismo volumen, pero en realidad no tenían mucho de qué apoyarse, era a su tanteo, pero la verdad es que tenían muy buen ojo. Así que ahora esta frase la usamos cuando alguien tiene un muy buen cálculo y así de su experiencia y su intuición. ¿Qué te parece? Otra vez la especialidad, cuando eres ya especialista en algo, puedes dar una opinión con Claro. poca información y vale mucho más que el que no sabe nada del tema y opina así a lo loco. Claro, pero Entonces, también nos pasa como que en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Lo Sí, contrario. es que esa es otra de las frases que tienen que ver con oficios. El herrero, bueno, pues ustedes lo saben, se encargaba de, en su tallercito, fabricar armas, espadas, herraduras para los caballos, burros, mulas, y cualquier cosa que tenía que ver con manejar el metal. Pero como que de palo, con eso no podían, digo, estamos viendo en pantalla cómo hacían estas cerraduras,
con palos, pues no. No, lo que pasa es que el sentido de la frase es que también la usamos mucho actualmente, es cuando criticas a una persona que tiene el arte para saber hacer algo y que de hecho lo vende a los demás, pero que en su casa no lo aplica. Candil de la calle. Ándale, haz de cuenta. Entonces, es como, vamos, el carpintero que se dedica a arreglar sillas, todo, y vas a su casa y las sillas todas flojas. Dice, pues, ¿qué pasó, hombre? Pues si tú eres carpintero y las sillas flojas, o el maestro de música que enseña a muchos niños y jóvenes música y que sus hijos no saben ni jota de música. Claro. Entonces, a eso se refiere, a no usar tu arte para aplicarlo a beneficio de los tuyos, de tu casa. ¿Y por qué? Pues porque pues al herrero le tocó, ¿no? Yo creo que todas las profesiones tienen algo de eso, ¿no? Ya le tocó a él. Pero sí, mira, como detalle histórico, yo encontré que el dicho original era un poquito distinto. A ver. Está documentado allá por el 1470 más o menos en un texto que encontré y decía, casa del herrero, cuchillo mangorrero. Y hasta rima, o sea, como se hacían normalmente los refranes. Los refranes. Pero luego se fue cambiando y claro, me puse yo a buscar, ¿qué es eso de mangorrero, no? Porque pues la palabra a mí me resultó extraña. Y si bien en el diccionario viejo, fíjate que buscando en diccionarios viejos de aquella época, dice que mangorrero son cosas que tienes en la mano pero inservibles, inútiles, porque pues simplemente no funcionan. Entonces al decir cuchillo mangorrero se refería a un cuchillo que no tenía filo, mal forjado. Entonces ahí está el contraste. Casa del herrero, cuchillo mangorrero, pues espera que un herrero tenga un cuchillo bien afiladito y bien hecho. Hoy se hace espadas, que no va a poder hacer un buen cuchillo, ¿verdad? Claro. Ay, mira, qué interesante. Sí, pues sí, porque me imaginé, pues un herrero, ¿cómo puede tener cuchillo de palo? Pero bueno, ¿qué les están pareciendo estas frases? A mí me están gustando. Yo espero que esto les dé más vocabulario, más lenguaje y que nos sigan acompañando. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar aire y vienen muchas otras frases relacionadas con los oficios y también estos oficios que ya expiraron. Vamos a hablar mucho de esto y más aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. ¿Regresamos? Ya estamos de regreso en Palabras sobre la Mesa y ya ven que no tenemos trivia el día de hoy, pero sí tenemos una pregunta que hay que escuchar atentamente. Y esta es la pregunta, a ver, tenemos dos oficios que tenemos que identificar de qué oficio es los siguientes sonidos. Y ahí les va el primero. Ahí está bastante distinguido y este es el segundo. Ahí está otra vez el segundo. Así que llámenos al 2020-8865 y díganos de qué oficios son estos sonidos o qué personajes son los que hacen estos sonidos para que vayamos corriendo a saludarles, a pedirles algo. Ya usted sabrá y nos dirá la respuesta correcta. Pues, ¿qué te parece? Hasta los perros se oyen ahí que bueno, van para que no quede corriendo. duda que es un sonido de la calle, ¿verdad? Definitivamente. Es que eso hacen los perros también. Ante un sonido pasa una ambulancia y también empieza a haber coro de perros. Sí, así es. Ahora Me sí, imagino yo que era cuando cruzaban aquellos atajos de mulas por los caminos, salían los perros y les ladraban. Ay, sí, a ver si no las mordían, ¿a dónde ¿verdad? nos lleva esta imagen? Y eso te iba a decir, arrieros somos y en el camino andamos. Así como tú y yo, arrieros somos y aquí andamos en el camino. ¿Cuándo Fíjate, se usa esa expresión? eso te iba a decir, bueno, primero te quiero contar la historia, porque es una historia, la verdad que se me hace bien bonita y yo no tenía ni idea que los arrieros, yo pensaba que eran arrieros de que arriaban, pero no, en realidad eran unos viajeros, unos personas que se dedicaban al comercio, que como estamos viendo en pantalla, iban en sus mulitas
de un pueblo a otro, llevando sus mercancías. Eran los que movían la economía, los que movían el comercio, llevaban que las ollas, que ropita, que comida, ¿no? Que las frutas en estas mulas, y claro, entonces iban de un camino a otro y de repente se topaban, porque arrieros son y en el camino andan. ¿Y cómo se usa esta frase? Pues cuando hay similitud, así como que tú y yo, los dos somos escritores, ¿no? Y también nos dedicamos a la investigación del lenguaje y nos gusta hablar, y pues aquí nos encontramos en el mismo camino, ¿no? Así es. Así es. Y eso sucede también en el lenguaje coloquial con cualquier tipo de evento, encuentro, en el que de pronto tú pues tienes una interacción con una persona y hay necesidad de separarse, y a manera de despedida dices, bueno, pues ya nos veremos, arrieros somos y en el camino andamos. Claro. Que por cierto, fíjate que el nombre de arriero sí está interesante, porque hay una expresión, una interjección, es onomatopéyico, fíjate, porque desde muy, muy antiguo había una expresión militar para empujar a que todo el mundo fuera hacia el combate, que era un arr, un arr, y así gritaban los generales, y con eso empujaban a todos, vamos. Y yo creo que eso se quedó como costumbre, porque se usa en muchos países, muchas lenguas, para también empujar al caballo a que camine, el arre, arre. Claro. Y entonces sucede que estos arrieros era el grito que usaban para que empujara a sus mulas. Ole, arre, arre, arre. Entonces, de ese arre nace el verbo arriar, que era darles ese empujón, y por lo tanto el que arreaba pasó a ser arriero. Así que fíjate cómo se van ligando ahí las cosas y nos llevan a historias viejas, muy, muy, muy viejas, ¿verdad? Pero está muy, muy bonito como rescatarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, en las escuelas, yo me acuerdo que, no sé, le llevabas un detallito a la maestra y te decían los niños, es que ya le estás haciendo la barba, o al jefe, ¿no? Que también, oiga, qué guapo se ve usted hoy, y los compañeros, es que ya le estás haciendo la barba, pero ¿de dónde viene eso como de hacer la, y hasta le hacíamos así, ¿no? De hacer la barba. Bueno, es que fíjate que dentro de los oficios, los barberos son un personaje que tiene presencia desde muy, muy antiguo, siempre, pues desde que al hombre le empieza a salir la barba, que de siempre sí. Pues necesita alguien que le dé una arregladita, y porque hacerlo solo es un poco incómodo, y entonces nace el oficio de barbero, que da ese servicio. Y la personalidad de los barberos, fíjate que eran personajes que no solamente hacían eso. Había un tiempo en que aparte la hacían de dentistas, porque no había. Oye, que me duele una muela, pues se traían unas pinzas y órale para afuera, así. O sea, eran aparte, si andas enfermo, te hacían una sangría, te cortaban para que te saliera sangrita, y con eso dicen que te curabas. En fin, la medicina vieja. Wow. Y por lo tanto era un personaje que, para tener a su clientela contenta, los trataba muy bien, muy amables, mucha plática, sabían todos los chismes del pueblo, así que era muy agradable estar con un barbero que pues te hacía sentir bien. Entonces de eso ha quedado que ser un barbero es el que te trate de adularte, ser muy adulador. Y ya de ahí nace la frase hacer la barba, ¿verdad? con ese sentido. Oye, pero ya se extinguió, ¿verdad? ¿Ya no hay barberos, o sí? Yo creo que sí, sí hay, nada más que bueno, ya han evolucionado, ya son más elegantes, ya. Pero yo creo que sigue siendo ese personaje que cuando está haciendo su trabajo te hace plática y de algún modo, pues te hace que salgas contento, porque si no ya no regresas y se le van los clientes. Bueno, en las estéticas, antes llamadas peluquerías, pues también los peluqueros o las peluqueras también te daban, ahora sí que te echaban tu terapia, ¿no? Y a ver, cuénteme, ¿y cómo le va? Y bueno, sí, que yo creo que todo el mundo agradecemos una simpatía, una empatía, que te traten bien, que les interese, que les importes y te lo demuestren, ¿no? Sí, que lo que tú les des o les pidas no lo vayan a echar en un cajón desastre. Me encanta, sí, me encanta. Eso de echar en cajón desastre, pues es que imagínate, Arturo, tú abres el cajón de un sastre y tiene las tijeras, la cinta de medir, los hilos, mira, ahí está todo el triquerío. Tú tienes un cajón así, oiga. Pues no, yo no lo tengo así, pero yo creo que si fuera sastre sí lo tendría. No, yo sí, la verdad es que yo sí tengo, trato de ser muy ordenada, pero la verdad es que sí tengo un cajoncito donde echo mi maquillaje, ¿no? Y las cremitas y las de las uñas y bueno, pero ¿cómo usamos esta frase de echar en cajón desastre? Pues como ya vimos, es un cajón todo lleno de cosas,
aparentemente desordenado y no sé, de repente que, oye, voy a hacer un trámite, te doy mis papeles, tómalos, Y Arturo. los agarro y los echo en cajón desastre No, y por ahí está favor. revuelto todo. Por favor, Arturo, no los vayas a echar en cajón desastre, justamente, porque si no yo me voy a quedar como que ya no me vas a hacer caso. Pues sí, porque ya está revuelto con muchos tipos de papeles, trámites y pierde su importancia. Exacto. Lo ideal sería ponerlos en una charolita especial donde diga, aquí están todos los pendientes de Adriana Exacto. y aquí que no se me vayan. ¿verdad? Prioritario, por favor. Prioritario. Oigan, que cuando un jefe te dé un pendiente, eso es urgente y hay que darle prioridad. Claro que si te da muchos al mismo tiempo, pues ahí sí hay que preguntarle, oigan, ¿a cuál le doy primero? Porque si no, te vas a hacer bolas y entonces lo vas a echar en cajón desastre, ¿no? Y cambiando ahora a palabras, ya no frases, también hay muchas interesantes. Fíjense, la palabra que da origen a este tema, ya lo dijimos, ayer fue día del trabajo, y entonces llama la atención que esta palabra trabajo haya nacido de un concepto de tormento. Ahí está, fíjense, en pantalla vean ustedes ese aparato, no, ¿cuál aparato? Son 3 palos como una X en donde ataban a quienes querían dar tormento y se llamaba tripalium. Bueno, aunque no lo parezca, de esa palabra tripalium latina, que se fue deformando, tripalium, travalium, trabajo, es la evolución de tripalium. O sea, trabajo viene de esa palabra. De sufrimiento. Sí, entonces el concepto que se encierra es que trabajar era sufrir. Y no está raro que así sea, porque es cuestión de trasladarse a la historia, asomarse un poquito cómo era, y la verdad, que te tocara trabajar en el campo, que te tocara trabajar en las obras de construcción, no era nada agradable, porque casi que lo hacías como esclavo. O sea, los grandes señores que tenían el poder te hacían trabajar grandes jornadas, poca comida, poco ingreso, y aparte castigo físico si no rendías como debías, ¿verdad? Entonces, eso genera ese concepto que el trabajo no es nada agradable. Claro. Qué bueno que ya no es así, ¿verdad? Ya. No, es que eso te iba a decir, Arturo, qué bueno que hoy estamos en una posición privilegiada y la mayoría de nosotros podemos elegir a qué nos vamos a dedicar, que podamos hacer un trabajo que no nos cueste trabajo y que no tengamos que estar sufriendo, al contrario. Y fíjate, te voy a contar, Arturo, un amigo me dio una frase que se las voy a compartir, sobre todo si nos están viendo adolescentes o gente de prepa que están así como que a punto de decidir. Me dice, los seres humanos cometemos errores en la vida. Uno de ellos es elegir la pareja con el corazón y el trabajo o el empleo o la carrera con la cabeza. Me dice, es al revés, se elige la cabeza, se elige la pareja con la cabeza, ¿no? Con inteligencia, y se elige tu profesión con el corazón. ¿Por qué? Porque vas a pasar más de 8 horas de tu vida dedicado a eso. Y si es algo que tú odias o que si únicamente lo elegiste por dinero, eso no te va a llevar a sentirte feliz. Yo los quiero invitar a que busquen un trabajo que no sea trabajo, que casi que te paguen por jugar, por divertirte, y además estoy seguro que te va a salir mucho mejor. En lugar de que sea trabajo, que sea una labor. Hay mucha diferencia, ¿no? Sí, y bueno, también hay que aceptar que trabajo es trabajo y no siempre va a ser algo todos los días agradables. Hay veces que hay que esforzarse, pero tolerable. Vamos, compárense simplemente con lo que sufrieron todos aquellos que no tenían más alternativa y van a decir, oye, pues me tocó bien padre esta época, ¿no? Pero labor es algo parecido, labor es también trabajo, son 2 palabras que van juntas. Y tan juntas van en el sentido de acompañar ese sentido de sufrimiento, que cuando viene ese momento en que las mujeres tienen un bebé, tanto se le llama trabajo de parto como se le llama labor de parto. Son situaciones de no estarla pasando muy bien, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el matiz ha ido cambiando. Ahora la palabra labor, así decían los antiguos, voy a ir a la labor era la milpa. Ah, pues de ahí se desprende la palabra labrador, ¿no? Sí, porque era laborador, del laborador casi ya es un brinquito y llegas al labrador. Sí. Y también, ya por otro lado, nacen palabras ya que a veces ya ni se imagina uno que están conectadas, pero sí, como la palabra laboratorio. Sí, que acabamos de ver una foto en pantalla para que se les grabe laboratorio. ¿Por qué? Porque ahí se elabora algo ya muy específico, pero ahí le quedó el nombre. Claro.
Pero también encontramos la palabra labor en otras como la palabra el colaborar, como tú y yo, Claro. estamos aquí colaborando. Colaborando. Y aquí, ¿sabes qué? Me fascina la palabra colaborador. En lugar de empleado, ¿no? Que te doy empleo, colaboro. Es como, me suena más como a trabajo de equipo. Sí, es colaborar, así se usa hoy. Elaborar es cuando tú estás fabricando algo. Todo eso implica trabajo. Trabajo es hacer con la mente, hacer con las manos, hacer con lo que aprendiste. Entonces, está interesante y de ahí, pues obviamente es como van haciendo los oficios. ¿No? Eso te iba a preguntar, porque hay profesiones y hay oficios. Antes se usaban, digo, pues ahora sí que en la época de mi abuelito, de mis abuelitos, eran más oficios. Mis abuelitos, es más, les puedo decir, no tenían carrera. ¿Los Sí. tuyos sí? No, yo creo que eso es parte también de lo que ha ido evolucionando, los indicadores en los que vemos cómo vamos cada vez viviendo un poco mejor. Entonces, la profesión la asociamos con estudio, generalmente. Profesar, de hecho, significa el original, el que profesaba originalmente viene de hablar, profesare, el que habla, literalmente podríamos sentir como el que dice cómo. El que habla y dice, así vamos a hacerle. ¿Pero por qué? Pues porque ya estudió, porque ya sabe de lo que está hablando, claro, en su campo de especialidad. Entonces, ahí está aplicado. El oficial, el oficio es otra cosa porque es más aprender un arte más con las manos. Que claro, también hay funciones mentales, pero tiene mucho que ver con pues ese tipo de oficios que ya conocemos, ¿verdad? Los manuales. Oye, ¿y tú sabías que también un ingeniero, un arquitecto, un licenciado que está en la oficina todo el día con su climita, se cansa igual que alguien que tiene un oficio y que está usando mucho su cuerpo? Pues sí, pero te voy a decir una cosa, o sea, si un licenciado abogado se va a echar una placa de un edificio con unos albañiles, te aseguro que prefiere regresarse a su oficina. Definitivamente, Sí. sí. Pero lo que voy, les quiero decir que el trabajo mental también cansa. Eso de que le dicen al esposo, oye, pues ya te fuiste a trabajar y regresaste bien cansado, pero pues ¿qué hiciste? Si te fuiste y estabas ahí sentadito en tu computadora con el climita. No, pero también desgasta mucho, es mucho esfuerzo mental y además... digamos que el manejo de las emociones, de lo que se ve en las oficinas, del estarte cuidando de repente, de la grilla, de la política, bueno, eso es también como importante considerar aún en las plantas donde pues se operan diferentes cosas y nos vamos justamente a esa palabra, a la palabra opera. Operar, sí, porque ya ven ustedes que a veces decimos operador al que maneja un camión, pero de ahí se conecta con operación, con lo que es inoperable o lo que no se puede hacer. Es que esto está conectado con la palabra opus de latín que significa obra. Entonces, de opus obra nace estas palabras. Otra manera de llamar a los que hacen cosas, a los oficios. Pero no se vayan, vamos a regresar con más de estas palabras en un momento. Volvemos. De regreso en Palabras sobre la Mesa y les recuerdo rápidamente la pregunta del día de hoy. A ver, pónganse atentos para que nos digan de qué oficio son los siguientes sonidos. A ver, aquí en cámara ya están diciendo la respuesta, así que escuchen bien atentos el segundo sonido. Llámenos al 2020-8865 y díganos la respuesta correcta. Y bueno, para complementar, yo les quiero hablar de un oficio perdido, pero una palabra que seguramente ya han escuchado y es la del merolico. Yo lo escuché porque quizás alguna vez mi mamá me dijo, ay, andas como merolico, ahí nada más hable y hable.
Y bueno, es que estos personajes son aquellos que se ponen en un lugar abierto, en una plaza, marcan con una tiza como que su territorio, su pequeña área, y se ponen con palabras domingueras, hable y hable y hable y hable y hable, como que vendiéndote la cura de todo. Y tienen curas para todos estos merolicos, ¿no? Que te ofrecen la pomada de no sé qué, que te va a curar todos los reumas, y así andan canta y cante los merolicos, ¿no? Y luego por eso se utilizaba esta frase para decirle a la gente que andaba ahí nada más hablando por hablar a ver qué te vendía. Pero, ¿de dónde surge este nombre merolico? ¿Qué palabra tan rara y tan dominguera en sí? En sí esa palabra ya está dominguera. Pues bueno, resulta que por allá de 1865 surge un personaje que se llamaba Rafael Meroliok, y supuestamente era polaco. Era un señor de barbas largas y mirada prominente, delgado y además extranjero. Y bueno, él se aprovechaba de sus looks, de su forma de verse, para ponerse hable y hable a cantar. Supuestamente vendía un brebaje que te curaba todos los males. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era este personaje Meroliok. Y de ahí pues se fue transformando, y como la gente de aquí no podía ni pronunciar el nombre del señor, pues empezó a decir el doctor Merolico. Y pues ya entonces el nombre del señor, para cualquiera que se ponía a imitar a este brujo místico, pues le decían el doctor Merolico. Pues sí, ese dejó su huella. Son de esos que llamamos epónimos, Sí. que el nombre de una persona se convierte en palabra, ¿verdad? Creo que era la pomada de peyote, lo he visto por ahí, los señores que van con su, Sí, llévese y estoy para ahí por ahí. sí, un chorro de te resuelven todo. Oye, pero yo quisiera regresar al buen uso del lenguaje y del vocabulario. Tuvimos una cortinilla de cómo se puede decir si yo adecuo, o es mejor decir yo adecuo, ¿no? Sí, estas palabras que terminan, el verbo que terminan en cuar, fíjate, si lo pronuncias así en primera persona, puede ser yo evacuo, yo evacúo, pero también se puede aplicar en yo adecuo, yo adecuo. El licuo o licuo. Sí, entonces aquí lo que observable es que a veces hay duda de cómo se dice, yo licuo o yo licúo, o como uno de esos ejemplos. Y bueno, la observación es que la Real Academia Española ya permite las dos pronunciaciones. Y esto se debe a que en algunas regiones se usa una, en otras otra, y como ya se le da como validez por diversidad de lenguaje, pues cortó por lo sano una decisión salomónica y ya dijo, bueno, se puede una y se puede la otra, así que como ustedes quieran. Pero es con UO, licuo, evacuo, adecuo, porque es diferente, lo vimos en algún otro programa con negocio, financio, Sí, es diferente. distinto. Este es para las que acaban en cuá, como los patos, en cuar. Muy bien, cuá. Me gusta tu ejemplo, y así nos lo vamos a aprender mucho mejor. Pero ¿qué crees? Me encantaría, Arturo, que empezáramos a hablar de esos oficios que quizás en casita habrá algunos que ya ni los conocieron. ¿Cómo cuáles? Fíjate que a mí me llamó la atención, en estos días estuve explorando periódicos viejos, me encontré uno de 1824 y me metí a ver los avisos de ocasión, dije, a ver, deja ver de qué pedía empleo la gente. Y me encontré varios que se referían a un personaje a la que llaman Chichigua. No puedo creerlo. Por ahí tomé una foto de uno de esos avisos. A ver, ojalá se pueda poner en pantalla, pero les anticipo. Era las chichiguas, miren, ahí está. No sé si alcance a leer, mi vista ya no da para llegar hasta allá, pero es una foto de ese periódico de 1824. Bueno, sí, yo sí alcanzo a ver, y seguramente en casita también. Claro, se solicita para la calle, y bueno, no alcanzo, está muy lejos. Ya bueno, el caso es que estaban solicitando una chichigua. ¿Y qué era una chichigua? Una nodriza. Claro. O sea que era costumbre en aquella época que las clases acomodadas, cuando las señoras tenían bebés, lo primero que se buscaban era una buena chichigua. Claro. Y entonces era el nombre náhuatl para las nodrizas. Claro. Y ya les decían, aquí está el bebé, y ellas se encargaban de alimentarlos. Y la señora pues ya nomás iba a ver cómo andaba el asunto y todo bien, ¿verdad? Y así era la cultura de esa época, y era un oficio muy socorrido porque hasta ponían algunas allí
María José Chichigua, de raza española, ofrece sus servicios, primeriza a veces le ponían. O sea que había también niveles de Chichigua, para todos los precios. Claro, de chichi. Viene de chichi. Sí, Me imagino que pues viene de era chichi. el náhuatl, la voz náhuatl para eso, para dar a las mamas de las mujeres para alimentar a los bebés. Eran chichis. Sí, entonces, bueno, ese oficio ya desapareció, ya nadie solicita los servicios de una chichigua. Pero, ¿y sabes por qué desapareció? Pues yo me imagino yo que al ir evolucionando la cultura, pues empezó a ver las ventajas de que la mamá le diera directamente al niño, ¿no? Te voy a decir cuál fue la sustitución, porque honestamente te venden qué romántico es la lactancia materna. No te dicen que es muy complicado, que luego no te sale suficiente leche, que el niño está llore y llore, que te lastima la piel. Ustedes no saben nada de eso, pero es la realidad. ¿Con qué se sustituyó ese oficio? Con la mamila, con el biberón. En lugar de no estar lactando, pues la mamila con la fórmula. Pero ¿saben una cosa? Quiero decirles que vale la pena hacerse cargo de lactar a su bebé porque es un seguro de vida, es un seguro de gastos médicos mayores, porque todo lo que tú le estás dando al bebé son anticuerpos que le van a servir para evitar que se enferme. Así que vale la pena intentarlo, vale la pena al menos 5 meses, 8 meses. Cada vez se está viendo más apoyo por parte del gobierno. Por ejemplo, en los aeropuertos hay una cabina especial para lactar al bebé. Entonces yo sí le recomiendo, además otra cosa muy importante, que es el apego que tú tienes con el niño, porque claro, al momento del bebé estar comiendo, se segrega una hormona que se llama oxitocina, que es la oxitocina del amor. Y volviendo al lenguaje, fíjate que me acordé de una frase que está relacionada, que todavía la usamos. Cuando alguien te hace algo que consideras que no actuó bien, dices, no, pues qué mala leche. O sea, mira, lo dices en ese sentido de, no, pues qué mala leche. Porque antes, cuando una persona no salía bien, se le atribuía a que no le habías escogido bien a la chichigua. Ah, qué interesante. Entonces, no, pues seguramente la chichigua no tenía la calidad, el estándar, y salió de mala leche el muchacho. Mira. Pero bueno, sigamos con otros oficios, ¿no? Sí, hay otro, el pajarero. El pajarero, pues es un oficio que yo me imagino que igual por algún pueblito lo podemos ver todavía, pero es este señor que, no, ya sabes, hacía como que sus filas de jaulas, se las montaba atrás en el lomo o en la espalda, iba camino de pueblo en pueblo vendiendo sus aves. ¿Qué opinas? Sí, a mí me tocó verlos, fíjate, en algunos pueblos, y yo creo que ahora también ya con la conciencia ecológica ya han venido a menos. Ya no está tan fácil traer pájaros porque creo que esto está prohibido ya, se los meten al bote. Sí. Pero el que no está prohibido y sigue todavía por ahí moviéndosele la patita, pero que antes eran muy abundantes, eran los mecapaleros. ¿Qué son? Los mecapaleros. Bueno, yo sí sé qué son, pero no sé si usted que está viendo no, pues yo sabe. Tampoco sabía, la mera verdad. Pero, no, ni yo, pero mira, me acordé de una canción que se llama Jacinto Zenobio, que dice así, en la capital lo hallé en un mercado, con su mecapal descargando un carro. Ahí fue cuando yo aprendí que la palabra mecapal es ese instrumento heredado de los aztecas, de los mexicas, para cargar cosas, eso que se ponen en la cabeza como una cinta y que luego lo atan a la espalda, la carga pesada, y eso les da facilidad de hacer cargas muy pesadas que normalmente de otro modo no podrías. ¿Sabes que se me hace el corazón chiquito cuando veo a un niño trabajando o cuando se ven niños trabajando? A mí se me hace más chiquito cuando los veo con rifles y que anduvieron ahí en la revolución porque no tenían opción, ¿verdad? Claro, o en las guerras. Y fíjate, hay otro oficio que afortunadamente ya se extinguió, ya se fue, ya murió. Los verdugos. Qué cosa más horrorosa. Digo, pobres, yo creo que de algo tenían que vivir, ya saben, se ponían hasta su gorrita para que no los reconocieran, miren más, o sea, da miedo hasta su postura corporal. Estos eran estas personas que se dedicaban a torturar, lastimar o cortar cabezas, claro, por órdenes de su amo, de su rey. Y bueno, verdugo viene de una rama verde que usaban justamente para lastimar a las personas, de ahí se les vino este nombre a los verdugos. Sí, por eso cuando alguien te pega con un látigo se le llama verdugón. Cuando dice, ay, me levantaron usted un verdugón, porque te pegaron con un verdugo, que era esa rama verde que tú dices, ¿verdad? Ah, mira, no sabía eso. Entonces está relacionado verdugón con el verdugo y con el verdugo el que tomó el nombre del que usaba esa vara, ¿verdad? Ajá.
Oye, y la palabra chichinque, esa sí todavía está ¿Cuál? simpaticona porque todavía la usamos. ¿Achichinque o es achichincle? De las dos, son las De dos, porque son qué bueno. palabras que vienen del náhuatl y que se han popularizado de diferente forma. Yo le he oído de las dos formas que dicen, no hombre, pues ahí consíguete una chichincle y Sí. entonces vamos a sacar esto, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que en las minas los achichinques eran los que se encargaban de extraer el agua cuando salía un venero e inundaba parte de la mina y entonces ya no podían trabajar. Entonces empezaba a brotar el agua y decían, tráete a los achichinques, que en náhuatl eso es lo que significa. Significa Ok. algo así como los que absorben o chupan el agua. Ah. Achichinque literalmente eso significa. Y su chamba era esa de continas, órale, pues a vaciar aquello hasta que medio se secaba y entonces ya seguían trabajando los mineros, ¿verdad? Ay, qué interesante, porque honestamente se usa más como el asistente del asistente del asistente del asistente. Es así como que Ahora te ya. ayudo en todo, pero no tenía esa idea. Sí, fíjate. pues, es que era un trabajador de segunda y eso es lo que ha trascendido en el lenguaje, ¿verdad? Que un ayudante ahí de poca monta, ¿verdad? Entonces, Les voy a platicar un último oficio y nos vamos a un corte. Las perforistas. Fíjense que llegó un momento en que decían, estudia para perforista. Estas mujeres, principalmente era para mujeres, ellas calaban, ellas hacían perforaciones en unas hojitas para que las leyera la computadora IBM. Decían, no hombre, va a ser de verdad que el la carrera del oficio futuro. del futuro. ¿Y cuál? Se les acabó la chamba. Ahí están, miren, ahí están las tarjetitas. Se Me les da acabó la nostalgia porque yo sé chamba. de esas. Tú eres perforista. No, pero yo, sí, también porque yo también las usaba esas tarjetas. Pero no eras perforista. No era mi oficio. Ok, no era tu oficio, pero bueno, lo usaba. A mí sí ya no me tocó. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos entonces a un corte y regresamos con más palabras aquí en el Canal 28 Televisión Inteligente? Ahora sí, ya llegó el momento de resolver sus dudas. ¿Cuáles serían aquellos oficios que nos indican su llegada con un sonido? ¿Qué será eso? Tráete las tijeras. Oye, los cuchillos. Los Bueno, cuchillos. esperen, vamos a ver qué respondieron las personas que nos ven en su casa. Me A parece ver, bien. Graciela dice que el primero es del afilador y el Muy segundo el del camotero. Ay, muy Amalia bien. Mendoza dice que el afilador y el segundo del camotero. Ricardo Barbosa nos dice que el camotero nada más. Patricia nos dice que primero el afilador y el segundo sonido el del camotero. Oye, muy bien. Oscar todos. Sada nos dice que el afilador y que el segundo del camotero. Y aquí nos deja una pregunta Oscar Sada, nos dice, ¿de dónde puedo decir el origen del pan turco? A lo mejor esto es para ti, Ok. de que por qué se le diría pan turco, me imagino. Juan Antonio Martínez nos dice que el afilador y el segundo el vendedor de camotes. Guadalupe Díaz, el está. afilador y el vendedor de camotes. ¿Qué recuerdo? José Luis Aguirre Silva, el afilador y el vendedor de camotes, y Julio César Siller Luna, el afilador de camotes, el afilador y el vendedor de Ah, muy bueno. camotes. Oye, muy Ya bien. lo me estaba todos. revolviendo. Es que están muy padres estos sonidos porque son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, las chachalacas no se escuchan en otros lados. Son nuestras gallinas prehistóricas escandalosas, ruidosas y horrorosas, pero son nuestras. Y el sensontle también, y también estos personajes, que por Sí, supuesto cómo no. sí son el afilador y el Oigan, camotero. les voy a platicar una experiencia medio sobrenatural que tuve. A ver, sobrenatural, fantasmas. Es que sí, sí. justamente el domingo estuve buscando estos sonidos para compartirlos con ustedes y estaba yo el del camote, ¿cómo le hacían? Porque era un ruido muy particular, Sí. ¿no? Y entonces me puse a buscarlo en la red, dije, a ver, por aquí tiene que haber algo, ¿no? Y que de pronto, antes de meterme, empiezo a oír el sonido del carro de camotes, pero lo oía bien clarito. ¿Lo empezaste a oír? Sí, ¿Cómo? lo oía, ¿Afuera? o sea, desde afuera, en la calle. ¿En la mañana? Es No, que nada más- era en la tarde, en la tardecita, ¿no? ¿Cómo crees? Que no puede ser. Y ya apagué todo, me puse a oír. Ay, sí era. no. ¿Lo Andaba un grabaste? carrito de camotes ahí por la No. colonia. No puede ser hasta... ¿Y lo grabaste tú? No, Ah. pues ya no pude porque me asomé, nomás lo alcanzaba a oír. Afortunadamente había más personas que también lo oyeron, pero me sorprendió que el momento en que lo estaba buscando, Sí. se oye. Digo, mira qué padre, es una seña de que
va a estar interesante. Sí, sí, ¿Y eso con qué sucede. hacen sus sonidos el afilador y el camotero? Porque a mí siempre me quedó la duda si sería un silbatito. Fíjate que es interesante la pregunta porque ese flautita que trae el afilador es una flautita de esas tipo flautita de pan de varios niveles y hacen ese efecto. Pero es una costumbre antiquísima que nos heredaron desde los españoles. Entonces es típico para el afilador. Y el otro, el de camotes, tienen en su carro y ahí llevan leña con fuego, entonces hay una parte que hierven agua para mantener calor y ese vapor que se genera lo dejan salir por una como flautita, vamos a decir, válvula, le abren ellos y la presión del agua genera ese sonido que a muchos me acuerdo que les da miedo, ¿no? Que dicen, ay, se oye medio feíto porque en la noche oye ese de ruido, pues El hasta del los perros, afilador los también. perros ladraban, ¿no? Sí, hoy se parece al tren, ¿no? Y ahorita Sí. que explicas el mecanismo también. Sí, ¿no? Es haz de como un cuenta tren. como el tren, Ujú, es el mismo mecanismo Sí. del tren, pero en chiquito, ¿verdad? ujú. Muy bien. Repasamos algunas dudas porque también por la red nos llegan dudas de personas que, por ejemplo, una persona que me pregunta, oye, ¿cómo se debe decir cuerdas vocales o cuerdas bucales? Entonces, rápidamente, fíjense, lo bucal con B grande quiere decir boca, pero estas cuerdas no son por boca, son por voz, entonces es con V y es con O, es cuerdas vocales, como, bueno, pues, tiene Pues que ver. además están en nuestra garganta, no en nuestra boca. Sí, Así ¿verdad? es. Y que nomás son 2%, yo no sabía que nomás teníamos 2 cuerdas vocales, así que hay que cuidarlas muy bien. Ok, entonces así es. Lo bucal es lo que tiene que ver con la boca y lo vocal con la voz. ¿ok? Hay otra duda que nos llegó también a nuestra página de Facebook, Palabras sobre la Mesa, para que entren y le den clic también ahí en me gusta. ¿Volver a verte o volverte a ver? Ándale, esa está interesante porque hay canciones que usan una o que usan Sí, otra. sí, sí. Fíjate que la academia ya tiene tiempo que dice que este tipo de construcciones les da chance también a las dos formas. En mi opinión es que la que es más congruente es cuando tú dices voy a volver a verte, porque yo soy el que vuelvo a verte. Porque si digo yo voy a volverte, es como ¿Cómo si lo yo voy a vuelves? volverte a ver. Entonces soy un poquito más agresivo, ¿no? Claro. Pero bueno, las dos se pueden. Y además bien. volver, o sea, sí, no puedes volver a la gente, Sí, ni te ¿verdad? puedes volver tú, puedes como regresar, ¿no? Sí, yo diría Hacerlo de volver nuevo, sí. volver a verte me gusta más por la construcción, como que es un poquito más a la construcción gramatical, ¿verdad? Una última duda ya para despedirnos. ¿Cómo se escribe? ¿Reciente con S o reciente con C? Bueno, fíjate que las dos se pueden, pero significan distinto, Así es. ¿verdad? Porque Depende. si el que resiente, no sé, la temperatura es una cosa, ¿no? Resentir es del verbo sentir, Así es, como resentimiento. un resentimiento, ¿verdad? Pero en cambio ese es con S. Así es. En cambio, reciente con C es lo que es actual, lo que Sí, es de ahorita. hace ratito, ¿verdad? Entonces, todo depende de lo que quieran decir. Así es. Y bueno, pues de verdad que qué bueno que nos acompañaron. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este gran estreno de esta nueva imagen del Canal 28 Televisión Inteligente. Gracias en casita, gracias a la producción, gracias también a todo Canal 28, gracias a mis compañeros. Y yo me despido por el día de hoy. Soy Adriana Loaiza. Nos vemos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde. Águeda Villarreal se despide y vuélvanos a ver el próximo martes. Sí, claro, también su amigo Arturo Ortega Morán ya sabe que nosotros estamos siempre trabajando para preparar palabras y ponerlas en su mesa. Usted ponga la mesa que nosotros vamos a poner las palabras. palabras. Hasta la próxima. Los quiero.